Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juárez Cervantes Lizeth Jimena de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. En esta semana de los derechos humanos y la violencia, yo les vengo a hablar sobre qué es la violencia y los tipos de violencia que existen. Bueno, pues tristemente el fenómeno de violencia ha sido declarado como uno de los principales problemas de la salud pública en todo el mundo, según una investigación de la OMS en 1996, y su vivencia es una constante en la vida de demasiadas personas en todo el mundo. La violencia se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como una amenaza en contra de uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o privaciones. Las causas más comunes por las que se genera la agresión suele ser por el uso de sustancias tóxicas como es el alcohol o las drogas. Se suele manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física para lastimar, dañar o matar a alguien. También existen las acciones verbales y gestuales que sirven para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien. También existe la famosa ley del hielo que sirve para menospreciar a esa persona. Las consecuencias de la violencia impactan tanto en la salud física como en la salud psicológica. De las principales consecuencias físicas que hay está la incapacidad para trabajar, enfermedades causadas por dicha lesión, homicidios, suicidios, generación de pánico en la víctima y ya. También existen las consecuencias psicológicas, las cuales son problemas de salud mental, baja autoestima, miedo, estrés, ansiedad, conmoción psíquica, aislamiento, trastorno de sueño y trastornos alimentarios. Estas se suelen clasificar en tres grandes grupos, los cuales son la interpersonal, autoinfligida y la colectiva. La clasificación que la primera es la violencia interpersonal. La violencia interpersonal se refiere a cualquier acción u omisión que cause un daño físico, sexual, psicológico o emocional entre parejas, exparejas u otras relaciones interpersonales. En la violencia interpersonal, una persona intenta tener el poder o el control sobre la otra persona. Esta puede ocurrir una sola vez o puede ocurrir varias veces intercambiando un patrón. La violencia interpersonal ocurre entre todas las razas, género, clase social y económica. La mayoría de víctimas son mujeres jóvenes. Las causas de la violencia interpersonal provienen principalmente de un entorno social y familiar, ya que constituyen varios lugares donde el adolescente adquiere los patrones de comportamiento. Es decir, si tu papá llega si un papá llega a agredir de manera verbal o física a tu mamá diciendo de por qué no tienes la comida, si yo vengo a trabajar y todo eso, ese es un problema de violencia interpersonal y se crea ahí un patrón. Entonces tú lo copias y el momento que tú tengas una pareja vas a crear ese patrón porque es con algo en lo que tú creciste viendo eso. Bueno, los tipos de violencia interpersonal es violencia juvenil, violencia cometida por jóvenes, maltrato infantil, violencia y o desatención cometida por los padres y o cuidadores contra niños, violencia infligida por la pareja, violencia en una relación íntima, maltrato a personas mayores, violencia y desatención cometida por familiares, cuidadores u otras personas consideradas de confianza contra personas de avanzada edad, violencia sexual, agresiones sexuales, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, coacción sexual y tráfico sexual. También existe la violencia autoinfligida. Esta se refiere la violencia infligida se define a cualquier otra cosa que una persona haga intencionalmente que pueda causarse lesiones, incluida la muerte. Por ejemplo, cortarse o suicidarse. Es cualquier violencia hacia mi persona que yo haga. Por ejemplo, estos
Los factores que aumentan el riesgo del suicidio entre los jóvenes son antecedentes de suicidio, antecedentes familiares de suicidio, antecedentes de depresión u otras enfermedades mentales, abuso de drogas o alcohol, evento estresante en la vida o pérdida, acceso fácil a métodos letales o exposición a comportamientos suicidas a otra persona. La podemos ejecutar de forma individual, es decir, en forma personal podemos ejecutar en nuestro cuerpo violencia física o mental. Las autolesiones se definen como un daño físico que una persona causa en sí misma para aliviar el sufrimiento psicológico y la tensión fisiológica provocada por emociones intolerables, como conductas potencialmente lesivas autoinfligidas para la que existe evidencia implícita o explícita, la que la persona no tiene intención de matarse, donde la persona utiliza aparentemente intencionalidad de morir con alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar o puede provocar lesiones de muerte autoinfligida no intencionada también. Bueno, como siguiente clasificación también está la violencia colectiva. La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas de conflictos armados dentro del Estado o entre ellos. Actos de violencia perpetrados por estados, por ejemplo, genocidio, represión u otras violaciones de derechos humanos, como el terrorismo y el crimen organizado. Un claro ejemplo son los narcos, por ejemplo, cuando arrestan al hijo del Chapo, que se empieza a ver todo ese desastre alrededores como en Jalisco y así. Bueno, ese es un ejemplo de violencia colectiva, porque empiezan a infringir los derechos humanos de las demás personas y empiezan a matar a lo loco, pues también es una manera de agresión. Bueno, pues ¿cuántos tipos de violencia hay? La violencia puede clasificarse siguiendo múltiples criterios. Según la OMS, se divide en tipologías de violencia. Otro modelo de clasificación sería realizado por José San Martín, quien realiza una taxonomía según el tipo de acción, daño causado, escenario o contexto en el que ocurre, tipo de agresor y el tipo de víctima. A continuación te mostraremos la clasificación de algunos tipos de violencia. Bueno, pues muchos tipos de violencia, unos ejemplos puede ser la violencia según el tipo de daño causado, la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, la violencia según el tipo de víctima, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños y las niñas, la violencia contra las personas mayores o de la tercera edad, violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio, violencia de género, violencia debido a la orientación sexual, violencia contra las personas con discapacidad, violencia según el ámbito donde ocurre, violencia doméstica o intrafamiliar, violencia en las comunidades, en las calles y espacios públicos, violencia en la escuela y violencia en el trabajo. La violencia física, el primero de los tipos de violencia que existen es la física. Según la ley contra la violencia intrafamiliar, ese tipo de violencia consiste en todas aquellas acciones u comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan a la integridad de la persona física. Algunos ejemplos de violencia física pueden ser como golpes, asaltos con arma de cuerpo a cuerpo, arrollamiento con vehículos o agresiones físicas de cualquier otro tipo, disparos con arma de fuego, violaciones, actos sexuales no consentidos, sin importar el sexo o la orientación de tanto de la víctima como del victimario. También existen los castigos físicos que infligen dolor, sufrimiento corporal, que causan malestares de la salud. También están las patadas, empujones, jalones. Bueno,
Otro tipo de violencia es la violencia psicológica y emocional. Siguiendo la misma ley, cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier conducta u omisión que produzca un prejuicio de la salud psicológica, la autodeterminación y el desarrollo integral de las personas y posibilidades personales. En la violencia psicológica puede ser una conducta activa o pasiva de crédito, sometimiento y menosprecio hacia la otra persona. La violencia psicológica no es una situación puntual y aislada, sino una conducta sostenida en tiempo, por ejemplo, una amenaza, humillación, insultos. Habitualmente se profundiza con el tiempo. Además, su daño en la víctima se intensifica, provocando efectos psicológicos que le impiden defenderse o incluso identificar el problema. Quien la ejerce no puede hacerlo conscientemente del daño que provoca, dado que muchas formas de maltrato están legitimizadas socialmente o culturalmente. Un ejemplo de violencia psicológica es, por ejemplo, en los niños puede causar que en su adultez el niño también sea un maltratador. En el ámbito laboral disminuye su productividad y aprovechamiento de capacidades y aumenta el malestar. También uno de los puntos o una de las maneras en las cuales se puede ver la violencia psicológica es, por ejemplo, en la amenaza genera miedo en la víctima y acortan su tiempo de accionar. Cuando la amenaza es dañina, está penada por la ley. Sin embargo, las amenazas también pueden ser de abandono o de infidelidad. También existe el chantaje, que es una forma de control a través de la culpa o el miedo. La humillación también es una de ellas, la cual es la denigración ante otros amigos, compañeros de trabajo o familiares o en la intimidad. Monopolizar la toma de decisiones también existen en las que las decisiones son compartidas, en amistad, pareja, etc. Sin embargo, hay una situación de violencia en una de las personas toma todas las decisiones. Esto se extiende al manejo del dinero, la forma en la que se utiliza el tiempo libre e incluso puede tomar decisiones sobre la vida de la otra persona. Otra parte de la cual también se puede ver es el control. Si bien existen relaciones en las que el control es saludable, por ejemplo el control de padres a hijos, se vuelve una práctica violenta cuando es excesivo. En otras relaciones, por ejemplo la pareja o la amistad en las que el control no es justificable, por ejemplo el revisar mensajes privados o escuchar conversaciones telefónicas sin su consentimiento. También otras de las maneras en las que se puede manifestar son los insultos. Los insultos pueden ser parte de formas de humillación. También las comparaciones descalificadoras, la comparación permanente con otros empleados en el ámbito laboral o personas del mismo sexo, o en el ámbito de pareja o en manos en el ámbito familiar. Para señalar falencias o defectos de una persona es de forma de maltrato. También el que una persona te grite es una forma de violencia psicológica, ya que las discusiones son habitualmente en cualquier tipo de relación cotidiana. Sin embargo, las discusiones que pasen a gritos es una forma de violencia. También el control de imagen. Aunque todos tenemos opiniones sobre la imagen de los demás, eso no significa que el otro deba seguir nuestra postura. El control de la imagen del otro se realiza a través de humillación y el chantaje u amenazas. También existen las burlas, que pueden ser una forma agradable de relacionarse cuando existe confianza, claramente. No siempre puede ser en un ámbito malo, pero sin embargo las burlas constantes que apuntan a la descalificación y denigración de otro, uno de los más elementos de la violencia psicológica. También existe la moralización, que es cuando se juzga siempre las acciones y pensamientos de la otra persona desde una supuesta superioridad
moral y se asocia con el chantaje y la humillación. También existe la crítica. Todos podemos tener opiniones negativas sobre algún accionar o pensamiento del otro. Sin embargo, las críticas reiteradas y constante al otro puede ser uno de los elementos que construyan un comportamiento de violencia psicológica. Las críticas que apuntan a denigrar nunca tienen forma constructiva que fomente el crecimiento del otro, sino una forma destructiva que ataca directamente la autoestima. Negar las percepciones o sentimientos del otro es descalificar los sentimientos de tristeza, soledad o alguien de forma sistemática provoca la incapacidad de expresarse e incluso la desconfianza en el propio juicio. También genera una baja autoestima en la persona afectada, que es la víctima. Bueno, también existe la violencia sexual, la cual es, según la OMS, dentro de la violencia sexual se incluye todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, así como las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad en una persona mediante coacción por otra persona independientemente de la relación con la víctima en cualquier otro ámbito o incluidos en un lugar de trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando y llega un compañero de trabajo y me dice, oye, es que estás buenísima, pues ahí entra como violencia sexual. Cuando vamos caminando en la calle y alguien nos toca sin nuestro consentimiento, que nos da una nalgada o nos toma una foto debajo de la falda, ahí se clasifica como violencia sexual. Cuando tú le dices a tu pareja que están teniendo intimidad y le dices a tu pareja como de, oye, ya no quiero, necesito que pares, y él no para, eso también quiere decir como violencia sexual. Bueno, la violencia contra la mujer también es uno de los tipos de violencia que según la ONU, todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. También tiene un origen desde la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales del poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo en frente de múltiples formas de violencia. También existe la violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia se encuentra definida según diversos ámbitos, que es el ámbito familiar, que incluye cualquier acción u omisión que afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o de alguna de las personas a las que se refiere la presente ley, daña, pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos o instrumentos de bienes. Es decir, si yo tengo si mi mamá ya fallecida me deja a mí como su hija de testamento un collar de oro súper carísimo y mi hermana me lo roba, ahí entra un poco de violencia económica y patrimonial. En el ámbito nacional comprende los ataques por parte de grupos grandes motivados por el afán del lucro económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear la división económica y fragmentación. En la violencia contra la mujer, según la ley, las acciones u omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer, incluyendo los daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En la violencia contra los niños y las niñas, según la protección de niñez y la adolescencia,
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les respete su integridad personal, la cual comprende de integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, tales como abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Por ejemplo, algo que se da mucho en los pueblos, que es, que es una violencia contra los niños y las niñas, es que a los infantes los casan por un bien económico entre familias, los casan sin, o sea, quieran o no. Entonces ahí se puede ver un claro ejemplo de violencia contra los niños y las niñas. También, por ejemplo, cuando tu hijo está haciendo algo malo o algo que está mal éticamente y tú le llegas y le pegas, ahí claramente también es un acto de violencia contra el niño. Bueno, pues también existe la violencia contra las personas mayores. Otro tipo de violencia presente en la sociedad actual es dirigida a las personas mayores, que junto con los niños pequeños son uno de los grupos más vulnerables. Según la OMS, realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación que existe en las expectativas de confianza y que provocan un daño o angustia a la persona mayor. Es decir, en un ejemplo, mi mamá ya es de la tercera edad y yo como su hija la dejo sola en su casa, así pues yo me voy a mi casa y todo eso. Eso es un acto de violencia contra esa persona mayor. Por ejemplo, el que yo no alimente a esa persona mayor ya que ya no es autosuficiente, el que yo no le prepare su comida o no la lleve o no contrate a una persona para que le pueda satisfacer sus necesidades, es un acto de violencia contra esa persona mayor. También otro acto de violencia puede ser la agresión física, que por ejemplo el de, ay, ya me estresaste, ya me desesperaste, que no puedes hacer nada y le pego. O cualquier cosa así. Como es una persona que ya no tiene el cómo defenderse, entra como una violencia contra una persona mayor y pues por eso se le dice que es uno de los grupos más vulnerables. Existe también la violencia debido a la orientación sexual, es decir, la discriminación, las que se te quiten, bueno, la discriminación para el ejercicio de sus derechos como la negación de empleo, oportunidades educativas, acoso, injerencias en su privacidad, agresiones sexuales, torturas, malos tratos, asesinatos por motivos de odio contra su orientación. Todas las muestras de violencia con frecuencia se ven agravadas por las vivencias de otras agresiones o manifestaciones de odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en raza, edad, religión, discapacidad o condición económica, social, entre otros. También existe la violencia doméstica o la intrafamiliar. Es otro tipo de violencia que es la que sucede en el hogar o entre miembros de la familia. Cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause un daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte en las personas integrantes de una familia y las formas en las que se manifiestan pueden ser una violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. Existe también la violencia en las comunidades, calles y en los espacios públicos. Este tipo de violencia incluye desde delitos callejeros, asaltos, violencia vial, pandillas, homicidio, violaciones, es decir, incluye todos aquellos que ocurran en la vía pública. La violencia en la escuela es otro tipo de violencia que desgraciadamente podemos encontrarlo en muchas ocasiones en la actualidad. Dentro de esta clase de violencia podemos diferenciar dos tipos: la violencia que se produce al interior de la escuela, como diversas formas de abuso o discriminación entre escolares, y la violencia que presenta desde la escuela hacia los jóvenes, como la que se produce por la imposición de modelos de disciplina que violan los derechos humanos. También existe la violencia en el trabajo. Entre ellos encontramos la violencia en el ámbito laboral, que suele ser el acoso laboral. Puede definirse en toda forma como una agresión sistemática y reiterada, es decir, maltrato psicológico habitual,
una de las personas contra otra de las personas o áreas del trabajo. En este tipo de violencia se manifiesta por una secuencia de acciones hostiles, degradantes o intimidatorias, con el objetivo de romper sus redes de comunicación en el medio y aislar a la persona en su ambiente para reforzar posición, dominio jurídico y social, sin pensar en las posibles consecuencias para la salud física o psíquica. En algunas ocasiones ese tipo de violencia también puede contemplarse contra violencia contra la mujer. Es decir, como yo les expliqué ya anteriormente, estoy en el trabajo, alguien se acerca y me empieza a insultar o me empieza a hacer como insinuaciones que no, o que se le va la mano, cosas así. Ahí cuenta como violencia hacia la mujer, violencia sexual y violencia en el trabajo. Aunque también existe que, por ejemplo, también existe siendo hombre, que tu jefe llega y te dice, ay, es que cómo es que tú no puedes, es que no tienes título, es que no puedes, o sea, te empieza a decir como varias cosas denigrantes y humillantes. Entonces pues en ese momento empieza a contar como violencia en el trabajo. Existe también la violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio, muy vinculada a la violencia simbólica. Este tipo de violencia entra desde la difusión de imágenes que instigan a la violencia, como las prácticas del ciberespacio conocidas como el sexting, difusión o publicación de contenido sexual producidos por el remitente, grooming, es adultos que ganan la confianza de niños con fines de satisfacción sexual, ciberbullying, que es el hostigamiento de un menor hacia otro menor mediante insultos, utilizando la tecnología, y la sextorsión, chantaje mediante el contenido sexual, ya sean videos o imágenes de la víctima. Pues claramente es en resumen, es en el caso, por ejemplo, del sexting, alguien le manda fotos a su pareja y él las quiere compartir en Facebook, pero obviamente no tiene su consentimiento. Entonces ahí es un ejemplo del sexting, porque pues ya le está compartiendo fotos o le pide fotos sin que esa persona quiera. También el ciberbullying es, por ejemplo, se da principalmente en las escuelas de secundaria, que, por ejemplo, que normalmente se van contra un ámbito físico, que es como de, ay, es que estás bien gorda, ay, es que estás bien fea, y ahí está naca, o cosas así. Suele ser muy clasista o muy físico ese ámbito. Bueno, como conclusión podemos entender que el fondo del problema es fundamental aceptar que un acto violento no se limita solamente a la agresión física. La violencia es todo aquel acto que se realiza con la intención de perjudicar al otro. La violencia más conocida es la física, pues en la apariencia deja más huellas, que son las cicatrices, los moretones, los rasguños, lesiones por el golpe, que pueden ser internas, que aunque no se vean, pero la agresión física es la más notoria, por eso es la más conocida. Erróneamente se llega a pensar que solamente los golpes representan un acto violento. Sin embargo, insultar, humillar, burlarse de una persona también representa violencia, pues se haga de manera intencional, se busca hacer sentir mal al otro. En la actualidad hay una preocupación general por detener la violencia. Es importante que seamos capaces de identificar las actitudes violentas que se presentan en nuestro alrededor, o inclusive las que son capaces de hacer por nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Solamente de esa manera podremos erradicar la violencia en nuestra sociedad. En caso de que alguien que esté viendo esto necesite ayuda o crea que tiene un acto de violencia, en la línea 137 destinada a la contención y asistencia y acompañamiento de las víctimas de violencia familiar y o sexual y de grooming, amplió su servicio atención personalizada. Entonces, si necesitan ayuda, pueden marcar al 137 para brindar la ayuda necesaria. Y bueno, por mi parte esto es todo. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para revisar la investigación. Espero sigan teniendo un lindo día o una linda noche, y por mí eso es todo. Muchas gracias.